Arizona Theater Matters presenta Lear, una adaptación en solitario, con la voz de Michael Rowley como el Rey Lear, Joseph Brom, narrador, gerente de producción, Kevin Tai, diseñadora de sonido, Sidney Wolf, producción y dirección de video, Ololade Adekanmi. Intérprete artístico de lenguaje de señas, Oluwatife Makanjuola, adaptado por Jean-Marie Simpson de la tragedia de Rey Lear de William Shakespeare, dirigido por Jean-Marie Simpson. Escena 1. Comienza el desenlace. Una luz tenue que se desvanece. Silencio, no vacío, sino apremiante. Un silencio tenso de espera, de ausencia. Luego una respiración entrecortada, superficial. Un hombre cansado y desgastado, solo. La capa, antes real, ahora andrajosa y sucia, se aferra a sus hombros, la aprieta con fuerza, el manto de un rey, los harapos de un mendigo, el consuelo de un niño. ¿Quién es el que puede decirme quién soy? Las palabras cuelgan, él espera, se escuche, busque, el silencio se alarga, es insoportable, una pausa, la pregunta persiste, escuche como si esperara una respuesta, no llegue ninguna. ¿Me conoce alguien aquí? Esto no es Lear. ¿Camina Lear así? ¿Habla así? ¿Dónde están sus ojos? O su noción se debilita. Sus discernimientos están letárgicos. ¡Ja! No es así. Se mueve bajo la capa, los dedos presionando la tela como si probara su realidad, su peso, un destello de reconocimiento, la memoria despertando. ¿Eres nuestra hija? ¿Qué hace ese frontal encendido? Me parece que estás demasiado exaltado en el ceño. Se mueve, intenta sentarse más erguido. El esfuerzo es tembloroso, inestable, una mueca. Su cuerpo lo está traicionando. Por un momento se desploma, pero no, aún no. Se obliga a enderezarse, los puños apretando la capa. Un rey o algo que lo fue. Oscuridad y demonios, ensillen mis caballos, reúnan a mi séquito, bastardo degenerado, no te molestaré. Sin embargo, me queda una hija. A una figura invisible, suplicante, furioso, agarra la capa de nuevo, juntándola en sus puños, como si se aferrara a algún último vestigio de control. Ay de aquel que se arrepiente demasiado tarde. Oh, señor, ¿has venido? ¿Es tu voluntad? Hable, señor. Prepara mis caballos. Gratitud, demonio de corazón de mármol, más horrible cuando te muestras en un niño que el monstruo marino. Detestada cometa, mientes. Mi séquito está compuesto por hombres selectos, de las partes más raras, que conocen todos los detalles del deber y con el mayor respeto. Apoyar los cultos de su nombre. Oh, falta tan pequeña. Qué feo te mostraste en Cordelia que, como una máquina, arrancó mi estructura natural de su lugar fijo. Sacó de mi corazón todo amor y añadió al amargor.
Su pecho se agita. De repente se golpea la cabeza. La capa se desliza de su agarre, cayendo en un montón a su alrededor. Oh, Lear, Lear, Lear. Silencio. Él mira hacia abajo. La tela tira de sus pies, pero no hace ningún movimiento para recogerla. Golpea en esta puerta que dejó entrar tu locura y salir tu querido juicio. Ve, mi gente. Su respiración se ralentiza, pero su ira aún hierve. Una larga pausa. Sus manos flotan cerca del manto, vacilantes. Puede ser así, mi señor. Escucha, naturaleza. Oír. Querida diosa. Oír. Lentamente se inclina hacia abajo, tirando del manto hacia él, no como armadura, no como una túnica, sino como algo a lo que aferrarse. Lo recoge en su regazo, con los dedos agarrándolo firmemente. Suspende tu propósito si pretendías hacer a esta criatura fecunda en su vientre. Transmite esterilidad, seca en ella los órganos de procreación y que de su cuerpo degradado nunca nazca un hijo que la honre. Sus dedos presionan la tela, sus manos se tensan como si estuvieran exprimiendo la maldición de su cuerpo. Si debe procrear, créale un hijo de mal humor para que viva y sea un tormento contrario a su naturaleza, que estampe arrugas en su frente juvenil con lágrimas caídas, desgaste canales en sus mejillas, convierta todos los dolores y beneficios de su madre en risa y desprecio para que sienta. ¿Cuán más afilado que el diente de una serpiente es tener un hijo desagradecido? Un agudo inhalar, sus hombros tiemblan, sus brazos se aprietan instintivamente alrededor del manto, envolviéndose en él una vez más. Tiembla. No lo harían. No se atreverían a hacerlo. No lo harían, no podrían hacerlo. Su respiración ahora tiembla. Una mano agarra la capa contra su pecho, la otra presiona contra su corazón como si estabilizara algo dentro de él. Oh, no razones la necesidad. Nuestros mendigos más viles tienen en lo más pobre algo superfluo. No permitas a la naturaleza más de lo que la naturaleza necesita. La vida del hombre es tan barata como la de una bestia. Debería servir una llaga de peste en un carbunclo abultado en mi sangre corrompida. Una larga y lenta exhalación. Su cuerpo se desploma, el agotamiento lo domina. Luego, con un último impulso de desafío, Tendré tales venganzas sobre ustedes dos que todo el mundo... No, Bart. Oh, haré tales cosas. ¿Qué cosas son? Aún no lo sé. Pero serán los terrores de la tierra. pero el fuego ya se está apagando, la lucha se escapa de su cuerpo, su agarre en la capa se afloja. ¿Tú piensas que lloro? No, no lloraré. Tengo plena causa para llorar, pero este corazón se romperá en 100,000 pedazos antes de que llore. Oh, no me dejes enloquecer. No, loco, dulce cielo, manténme en calma. No quisiera estar loco. Su cuerpo se pliega hacia adentro, la capa lo envuelve por completo. Silencio, la tormenta dentro de él apenas ha comenzado a levantarse. Escena 2. La división del reino. Un cambio. Lear ya no es el hombre roto de antes. Es un rey, o él cree serlo.
El manto raído, aún sucio, ahora está echado sobre sus hombros, llevado como un manto real. Lo agarra, juntándolo en sus puños como si estuviera entero, como si todavía llevara el peso de su autoridad. Mientras tanto, expresaremos nuestro propósito más oscuro. Dame el mapa allí. Levanta un pliegue de la capa, extendiéndolo ante él, como si estuviera revelando el reino mismo. Sus dedos alisan el aire, trazando fronteras invisibles sobre la tela arruinada. Sepan que hemos dividido nuestro reino en 3 y es nuestra firme intención deshacernos de todas las preocupaciones y asuntos de nuestra edad, confiándolos a fuerzas más jóvenes, mientras nosotros, sin cargas, nos arrastramos hacia la muerte. ¿Cuál de ustedes, diremos, nos ama más para que podamos extender nuestra mayor generosidad donde la naturaleza con mérito lo exige? Una pausa. Él espera. El peso de la expectativa lo presiona. Goneril, nuestra primogénita, habla primero. Escucha, silencio, un destello, duda, miedo, extiende una mano rozando el borde del manto como si estuviera delimitando sus tierras. De todos estos límites, desde esta línea hasta esta, con bosques sombríos y con llanuras enriquecidas, con ríos abundantes y praderas de amplios bordes, te hacemos señora. A tu descendencia y la de Albany sea esto perpetuo. Mientras habla, levanta ligeramente la capa y luego la deja caer, como si el gesto por sí solo otorgara la tierra. ¿Qué dice nuestra segunda hija, nuestra querida Regan, esposa de Cornwall? Habla. Otra pausa. Escucha. Su confianza crece, su agarre en el manto se afirma. A ti y a los tuyos herederos permanezca siempre este amplio tercio de nuestro hermoso reino, no menos en espacio, validez y placer que el conferido a Goneril. Ahora se gira, sus dedos se aprietan alrededor de la tela, acercándola mientras llama a la última voz, una ausencia más pesada que la presencia. Ahora nuestra alegría, aunque la última, no la menos, a cuyo joven amor las viñas de Francia y la leche de Borgoña se esfuerzan por interesar, ¿qué puedes decir para obtener una tercera parte más opulenta que la de tus hermanas? Habla. Nara. Su ceño se frunce, la tela se mueve sobre sus hombros. Reajusta la capa, recolocándola, como si restaurara su autoridad, como si devolviera el control a su alcance. Nada puede surgir de la nada. Habla de nuevo. Pero no hay respuesta, y algo en el mundo de Lear comienza a resquebrajarse. Su agarre en el manto se afloja, de repente inseguro de si lo sostiene o lo está hundiendo. ¿Cómo, Cordelia? Mejora un poco tu discurso para que no arruine tu fortuna. Se inclina hacia adelante, instando, ordenando, pero sus manos se han detenido. La capa no son ropas reales. La tela no lo tranquiliza. ¿Pero va tu corazón con esto? Su voz baja. Tan joven. Y tan poco tierno. Su respuesta cae como un golpe. Él retrocede. Sus manos encuentran la capa de nuevo, pero esta vez la agarran con más fuerza, como si aferraran una ruina, como si se estuviera ahogando en ella. Que así sea. Entonces, que tu verdad sea tu dote. Su voz se eleva, desesperada, herida, furiosa. She reached, so restored. Por el sagrado resplandor del sol, los misterios de Hécate y la noche. Por toda la operación de los orbes de quienes existimos y dejamos de ser. Aquí renuncio a todo mi cuidado paternal, proximidad y propiedad de sangre. Y como un extraño para mi corazón y para mí, mantente alejado de esto para siempre. Y luego un movimiento violento. Arranca la capa de sus hombros y la lanza al suelo. Un rechazo, una separación. Cae pesadamente. Sus manos aún tiemblan por el acto.
Baskent, no te interpongas entre el dragón y su ira. La amaba más y pensaba descansar en su amable cuidado. Se hace la vuelta, pero el peso de sus palabras lo tambalea. Su respiración se entrecorta, sus ojos parpadean hacia abajo. La capa sigue ahí, una cosa descartada pero no desaparecida. Por lo tanto, evita mi vista, que mi tumba sea mi paz, ya que aquí le doy el corazón de su padre. Su voz vacila. Está al borde de algo que aún no comprende. Su cuerpo se tensa, no vuelve a mirar hacia abajo. Toma una respiración forzada, medida, y se aleja de la tela caída. Llama a Francia. Quien se mueve. Llama a Borgoña, Cornualles y Albany. Con las dotes de mis dos hijas digiere esta tercera. Ese orgullo que ella llama sencillez. Cásala. Levanta las manos como si estuviera otorgando una corona, pero no hay nada allí. El gesto está vacío. Sus dedos se tensan en el aire, buscando algo que hace tiempo se fue. Te invisto conjuntamente en mi poder, preeminencia y todos los grandes efectos que acompañan a la majestad. Se endereza con la espalda rígida, forzando el aire de un rey, pero la capa yace en un montón a sus pies. Un rey sin manto, un padre sin hijo. Nosotros mismos, por curso mensual, con la reserva de 100 caballeros que ustedes mantendrán, haremos nuestra estancia con ustedes por turnos debidos. Solo aún retenemos el nombre y todas las adiciones de un rey. El poder, los ingresos, la ejecución del resto, queridos hijos, sean suyos. Lo cual, para confirmar, esta corona parte entre ustedes. Él gesticula, otorga, se rinde, pero su mirada vuelve a titilar una vez más. Sus pies vacilan. La capa, algo que él desechó, aún persiste. El arco está tensado y listo. Hazlo desde la flecha. Una pausa, espera algún sentimiento de triunfo. El silencio se impone. Sus ojos se fijan en la tela a sus pies. Nada. He jurado. Estoy firme. Da un paso adelante, más allá de la capa, dejándola atrás. No mira hacia atrás, pero el público la ve. Todavía está allí, la cosa que cree haber dejado atrás. Escena 3. La tormenta dentro y fuera. El aullido del viento, la lluvia implacable, el trueno explota partiendo el cielo. Liar avanza tambaleando, empapado, medio loco. Su cuerpo está sacudido por el frío, su respiración entrecortada. Su capa, su reino, su ruina yace detrás de él abandonada. Se da vuelta, lo ve, un destello de reconocimiento, luego desesperación. Se lanza hacia él, lo agarra. Es demasiado pesado. Se arrastra por el barro, un peso inútil, pero aún así lo jala hacia sí mismo, aferrándose a él como un náufrago a un madero. Soplad, vientos, y romped vuestras mejillas. Gravija, sopla, vosotros cataratas y huracanes, lanzad hasta que hayáis empapado nuestros campanarios, ahogado los gallos. Vosotros, fuegos suaves y furiosos, que ejecutáis pensamientos, heraldos del trueno que parte robles, chamuscad mi cabeza blanca. Lanza la capa sobre sí mismo, acurrucándose debajo, un refugio desesperado, un escudo contra la tormenta. La agarra con fuerza, envolviéndola alrededor de su cuerpo, pero el viento azota los bordes, arrancándola de su agarre. Lucha por mantenerla abajo.
Y tú, trueno que todo lo sacude, aplana la gruesa redondez del mundo, rompe los moldes de la naturaleza, derrama todos los gérmenes de una vez que hacen al hombre ingrato. Un repentino estallido de trueno, todo su cuerpo se estremece con el sonido. Luego abre la capa, exponiéndose a la lluvia, desafiando a los cielos a derribarlo. Su risa estalla, salvaje, desquiciada, perdida en el viento, pero su rabia no dura. Se mueve, buscando. Sus dedos encuentran la capa de nuevo hundiéndose en la tela, retorciéndola, estrujándola como un cuello, como si fueran las mismas hijas que lo traicionaron. Ruge a tu antojo, escupe fuego, chisporrotea lluvia. Ni la lluvia, ni el viento, ni el trueno, ni el fuego son mis hijas. No os acuso, elementos, de falta de amabilidad. ¿Nunca les di un reino? ¿Los llamé hijos? No me debes ninguna suscripción. Entonces deja caer tu horrible placer. Aquí estoy, tu esclavo, un pobre, enfermo. Débil y despreciado anciano. Su respiración es entrecortada, su cuerpo se hunde más bajo la capa, aferrándose a ella, pero ahora no como armadura, sino como harapos, como suciedad. La realización se asienta sobre él como el peso de la tormenta misma. Pero aún así os llamo ministros serviles, que os unís con dos hijas perniciosas en vuestras altas y generadas batallas contra una cabeza tan vieja y blanca como esta. Oh, es vil. Sus piernas ceden, se desploma por completo, encogiéndose sobre sí mismo. La capa ahora un montón empapado y sin forma a su alrededor. Su furia se ha agotado, su cuerpo tiembla, su voz apenas un susurro. Soy un hombre más agraviado que pecador. Un momento, silencio. La tormenta ruge, pero Lear está quieto. Escucha, como si esperara una respuesta. Nada. Sus manos presionan en el barro, los dedos cavando, anclándose o intentando hacerlo. Que los grandes dioses, para mantener este terrible estruendo sobre nuestras cabezas, encuentren ahora a sus enemigos. Tiembla, miserable, que tienes dentro de ti crímenes no revelados sin castigo de la justicia. Sus manos encuentran de nuevo la capa, la levanta, la mira, buscándole significado. ¿Es su reino, su corona, su propia alma? Un largo silencio. Luego, yo a ti, tu sangriento, tu perjuro y tu hombre de virtud aparente que eres incestuoso. Nativo a pedazos sacude que bajo apariencia encubierta y conveniente has atentado contra la vida del hombre. De repente, violentamente, arroja la capa. Cae en un montón, empapada, inerte, jadea por aire. Su pecho se agita. Sus brazos, ahora desnudos, expuestos, tiemblan contra el frío, pero no es más libre. Esas culpas reprimidas desgarren tus continentes ocultos y clamen la gracia de estos terribles convocadores. Sus manos se aferran a su cabeza, temblando. La tormenta sigue rugiendo. La capa, inmóvil, descartada, sigue allí. No se va. Mis sentidos comienzan a girar. Sus ojos parpadean hacia la capa. Una pausa, una vacilación. Alguna parte de él no puede soportar separarse de ella. Sus manos vacilan. Luego, como si fuera contra su propia voluntad, la alcanza de nuevo. Lo arrastra hacia sí mismo, volviéndolo a colocar sobre sus hombros, alrededor de su cuerpo. Está pesado, empapado, inútil, pero se aferra a él.
Un suspiro, un susurro. Vamos, muchacho. Fuera de golpe, muchacho, o inconsciente. Sus brazos envuelven la capa, no solo por calor, sino como si abrazara a alguien. El bufón, Cordelia, a sí mismo, se balancea ligeramente. El movimiento es reconfortante, desesperado. Yo mismo tengo frío. Entierra su rostro en la tela, pero no hay calor allí, ni consuelo. Su cuerpo se balancea, se está perdiendo. ¿Dónde está esta paja, mi amigo? El arte de nuestras necesidades es extraño. Puede hacer que las cosas viles sean preciosas. Aprieta la capa con más fuerza. Una túnica real, los harapos de un mendigo. Su mente ya no puede distinguir. Ven tu choza. Oh, pobre tonto y bribón, tengo un corazón en mi corazón que aún siente pena por ti. Se tambalea hacia adelante, buscando refugio, consuelo, algo a lo que aferrarse. Está fallando, se está desvaneciendo. Oh, por ese camino yace la locura. Déjame evitar eso, no más de eso. Pero incluso mientras lo dice, algo en él sabe que ya es demasiado tarde. Sus manos presionan contra la capa, pero ya no es solo una prenda, es su ruina, su carga, su pasado. El viento aúlla. La tela en su mano se vuelve más pesada. De todos modos, la acerca más. Escena 4. La traición de Goneril y Regan. Un cambio. La tormenta se ha calmado, pero el frío permanece. Lear está de pie, temblando, el mundo a su alrededor indistinto, los salones de su hija o solo los espacios vacíos de su mente. Su capa, seca pero aún sucia, aún hecha jirones, está aferrada a sus hombros, pero ahora no se acurruca debajo de ella. Esté tratando de llevarlo con dignidad, tratando de hacerlo real de nuevo. Cuelga desigualmente, torcido entre la túnica de un rey y los harapos de un mendigo. Habla como si estuvieran frente a él. ¿Eres nuestra hija? Alisa la tela en su pecho, como si estuviera restableciendo su dignidad, su autoridad. ¿Qué hace que esa frente esté así? Me parece que estás demasiado afectado por el ceño. Espera una respuesta, pero no llega ninguna. Sus dedos se mueven nerviosamente en los bordes deshilachados del manto, un destello de duda. Luego su voz se endurece. Oscuridad y demonios, ensillen mis caballos, reúnan a mi séquito bastardo degenerado. No te molestaré, pero aún me queda una hija. Él tira del manto más fuerte, poniéndose más erguido. Por un momento, casi se cree poderoso de nuevo, pero el peso de las palabras lo atrapa. El calor se escapa de su voz, reemplazado por algo frágil, algo cercano a la súplica. Oh, ay, que se arrepiente demasiado tarde. Oh, señor, ha llegado, es su voluntad. Hable, señor. Prepara mis caballos. Levanta la capa ligeramente, como si esperara que aún impusiera autoridad, pero son solo harapos. Se le escapa de las manos. La atrapa, pero sus manos vacilan. Su boca se tensa. Ingratitud, demonio de corazón de mármol. Más horrible cuando te muestras en un niño que el monstruo marino. Su cuerpo gira bruscamente, la ira surge, la capa se agita detrás de él con el movimiento. Por un momento, casi parece el manto de un rey de nuevo, pero el momento es breve. Detestado Milano, mientes. Sus dedos se hunden en las telas, retorciéndola en sus puños como si intentara aplastar algo en su agarre.
Mi séquito está compuesto por hombres selectos y de las partes más raras que conocen todos los detalles del deber y con el mayor respeto apoyan los honores de su nombre. Una risa quebradiza se le escapa. Sacude la capa como si presentara una prueba, pero no queda nada que mostrar, nada que mandar. La más pequeña falta. Qué feo te mostraste en Cordelia. Que como una máquina desgarró mi estructura natural del lugar fijo, extrajo de mi corazón todo amor y añadió al amargor. Un movimiento violento repentino. Sus manos dejan la tela arañando su propia cabeza. Un impulso de autoinculpación. Oh, Lear, Lear, Lear. Golpea su propia cabeza una vez, 2 veces, luego deja caer la capa. Se arrastra a sus pies, una cosa desechada. Golpea en esta puerta que dejó entrar tu locura y tu querido juicio salir. Una larga pausa. Espera movimiento. Ninguno. Un destello de miedo. Rápidamente enterrado. Se tambalea ligeramente, mirando hacia la capa caída. Ve, mi gente. Pero no hay gente, no hay tren, no hay poder para convocar. Él mira el montón inerte de tela. Entonces, de repente, cae de rodillas junto a él. Sus manos lo alcanzan, casi sin pensar. Puede ser así, mi señor. Aquí, naturaleza. Aquí, querida diosa. Aquí... Extiende la capa sobre su regazo, con las manos apretándola con fuerza por un momento. Es algo vivo de nuevo, algo que aún podría comandar. Suspende tu propósito. Si tenías la intención de hacer a esta criatura fecunda, en su vientre transmite esterilidad, seca en ella los órganos de aumento y de su cuerpo degradado nunca brote un bebé que la honre. Con cada maldición, sus manos se aprietan, tira de la tela como si estuviera agarrando la carne misma de su hija. Su respiración se acelera, sus manos tiemblan violentamente. Si debe concebir, crea su hijo de mal humor para que viva y sea un tormento contrario a su naturaleza para ella. Sus dedos se aprietan y de repente presiona la capa contra su pecho, sosteniéndola como algo sagrado, sosteniéndola como a un niño. Que deje arrugas en su frente juvenil, con lágrimas caídas desgaste canales en sus mejillas, convierta todos los dolores y beneficios de su madre en risa y desprecio, para que sienta cuán más afilado que el diente de una serpiente es tener un hijo ingrato. Las palabras quedan en el aire, su respiración es inestable. Mira a su alrededor como si de repente se diera cuenta de que las paredes se han cerrado. La capa, ahora arrugada de nuevo, le devuelve la mirada. La tormenta ruge dentro de él. No lo haría. No se atreverían a hacerlo, no lo harían, no podrían hacerlo. Oh, no razones la necesidad. Sus manos alcanzan la tela una vez más, pero esta vez temblando. Los dedos la rozan, sin levantarla aún, solo sintiendo su peso. Cuando los mendigos más bajos tienen en lo más pobre algo superfluo, no permitas a la naturaleza más de lo que la naturaleza necesita. La vida del hombre es tan barata como la de las bestias. Finalmente, sus brazos recogen la capa de nuevo, la presiona contra sí mismo. Su cuerpo se balancea ligeramente. Tendré tales venganzas sobre ustedes dos que todo el mundo... Haré tales cosas. Lo que son, sí, no lo sé. Oh, pero serán los terrores de la tierra. Pero el fuego se apaga, su cuerpo se encoge, doblándose sobre la tela. El peso de la pérdida lo presiona. ¿Crees que lloraré? No, no lloraré.
Tengo plena razón para llorar, pero este corazón se romperá en 100,000 pedazos antes de que llore. Oh, no me dejes enloquecer. No, loco, dulce cielo. Manténme en calma. No quisiera estar loco. Pero incluso mientras se aferra a la capa, su cuerpo tiembla. Sus dedos presionan la tela, buscando, presionando, pero sin encontrar nada. Se está desvaneciendo. Un largo silencio. Está de pie en los escombros de su mente, temblando. La traición ya ha ocurrido, sin embargo, todavía está en ella, reviviéndola, incapaz de escapar. La capa permanece envuelta alrededor de él, pero ahora, en lugar de la carga de un rey, es un sudario. Escena 5. El eco del bufón y la locura acechante. Un cambio. Las paredes de los salones de su hija se disuelven en la oscuridad. Lear está solo, o quizás no. Una figura en las sombras, una voz apenas fuera de alcance. ¿El bufón, Cordelia, o solo sus propios pensamientos volviéndose contra él? La capa se aferra a sus hombros, tiembla. ¿Me llamas tonto, chico? Escucha, una pausa. Un atisbo de sonrisa aparece en las comisuras de su boca. El bufón habría tenido una respuesta para eso. El bufón, ¿dónde está? Su mano se dirige al manto distraídamente, como si esperara encontrarlo allí. No más de eso. Lo he notado bien. Asiente a alguna figura invisible. Luego, una pausa. Sus dedos juegan con el borde deshilachado de la capa. Un susurro incierto. Vayan y díganle a mi hija que quiero hablar con ella. Espera. Silencio. Su voz se agudiza. Ve, llama aquí a mi bufón. Aún nada. Su sonrisa se desvanece. El aire está vacío. Tiembla, ajustando la capa más fuerte, envolviéndose en ella, no por poder, sino por necesidad, como un niño aferrándose a un consuelo, un destello de algo, un recuerdo, una risa. Sacude la cabeza, no quiere escucharlo. Entra, muchacho. ¿Cómo estás, mi chico? ¿Tienes frío? Sus manos recogen la capa, sosteniéndola contra su pecho, como si hubiera otro cuerpo allí. El bufón, un recuerdo, él mismo. Su voz baja, confesional. El viento vuelve a levantarse, o quizás frío. Solo sea en su cabeza. La tela se ondula ligeramente. Su ceño se frunce. El bufón está hablando, pero Lear no puede oír. Una risa forzada escapa de él, aguda, frágil. Su agarre se aprieta, no puede soltar. Piensas mucho que esta tormenta contenciosa nos invade hasta la piel. Así es para ti, pero donde la mayor enfermedad está fijada, la menor apenas se siente. Una pausa, su mente cambia, una espiral. La capa se retuerce con él mientras giras. Su respiración se acelera. Levanta la cabeza con los ojos desorbitados. Que los grandes dioses que mantienen este terrible alboroto sobre nuestras cabezas encuentren ahora a sus enemigos. Abre la capa de golpe, la extiende ampliamente, un trono, una sala de tribunal, un cadáver. Cambia, deslizándose entre ellos, negándose a ser una sola cosa. Agarra los bordes, retorciendo la tela, deseando que se mantenga, deseando que obedezca. Oh, tiembla, miserable, que tienes dentro de ti crímenes no revelados, sin castigo de la justicia. Te escondo, mano sangrienta. Tú, perjuro, y tú, hombre que simulas virtud, y eres
incestuoso. Su mirada atraviesa los pliegues de la tela como si viera fantasmas allí. Su voz se agudiza febril. Miserable, tiembla en pedazos, que bajo apariencia encubierta y conveniente has atentado contra la vida del hombre. El viento aúlla, la capa ondea violentamente, tirando contra su agarre. Lo aferra de nuevo, envolviéndose en ella, un hombre aferrándose a lo que lo está condenando. Culpas encerradas, rompan sus continentes ocultos y clamen gracia a estos terribles convocadores. Se tambalea hacia atrás, luego hacia adelante. Su agarre se aprieta, se afloja, se aprieta de nuevo. Su mirada fija hacia abajo. La capa es el tribunal. La capa es el acusado. La capa es el juicio. Los acusaré de inmediato. Su cabeza se levanta de golpe. Su mano se alza, señalando a la nada, convocando un juicio del aire. Ven, siéntate aquí, juez más sabio. Tira de la capa sobre su hombro, retorciéndola, dándole forma como si estuviera haciendo un asiento, un banco, un trono para el juicio. Su tono se vuelve agudo, acusador. Tú, sabio señor, siéntate aquí. Hacia otra presencia invisible, su mano gesticula hacia un espacio hueco dentro de la tela, donde podría sentarse una sombra. Ahora, ustedes zorras... Se inclina hacia adelante, respiración acelerada. Sus dedos se curvan en los bordes de la capa como si estuviera agarrando los mismos cuerpos de los acusados. Acúsala primero, es Goneril. Una sombra pasa a través de él, un destello del pasado. Su cabeza se sacude violentamente. Su agarre se aprieta. La está sosteniendo allí, sosteniéndola en la tela. Aquí hago mi juramento ante esta honorable asamblea. Ella pateó al pobre rey, su padre. Escucha, esperando una defensa. La capa se agita, sus ojos se abren, la furia aumenta. Ella no puede negarlo. Sus manos levantan la tela, sacudiéndola como si quisiera sacudir la verdad de ella. La presiona contra su pecho, la acusación no se puede escapar. Y aquí hay otra, cuyas miradas torcidas proclaman de qué está hecho su corazón. Un latido, un temblor lo atraviesa, se queda inmóvil, su respiración se detiene. Deténla ahí. Armas, armas, espada, fuego. Corrupción en el lugar. El manto se mueve por sí solo, sus manos vacilan, una realización. No estáis sosteniendo nada. Retira el manto de repente como si se hubiera quemado. Era justo como si... ¿Por qué la has dejado escapar? Retrocede, tambaleándose. El juicio se disuelve, la alucinación se fractura, las figuras desaparecen, las voces se desvanecen. Se queda solo, temblando. La capa se arruga contra su pecho, inerte de nuevo. Los perritos y todos, Trey, Blanche y Sweetheart, mira, me ladran. Cierra los ojos, la tela se mueve en su agarre, sus dedos se aflojan. Cuando habla es apenas un susurro. Oh, por ese camino yace la locura. Déjame evitar eso, no más de eso. Pero incluso mientras lo dice, sus manos se aprietan. Vuelve a acercar la capa, envolviéndose en ella, temblando. El peso de esta se cierne sobre él, un sudario, un recuerdo, algo que no puede soltar. El viento se detiene, las sombras permanecen. Escena 6. El rey roto y la verdad desnuda. Un cambio. La tormenta ha pasado o quizás solo se ha movido hacia adentro. Silencio, pero no paz. Lear está temblando. Sus ropas empapadas, pegadas a su piel. Su corona hace tiempo que se deslizó.
La capa, antes un símbolo de poder, luego un sudario de locura, ahora cuelga en pliegues empapados a su alrededor. Está tan desgarrada como él, pesa sobre él, mira hacia la oscuridad y luego movimiento. Una figura andrajosa, salvaje, pobre Tom, o algo que Leia cree que es. ¿Has dado todo a tus dos hijas y has llegado a esto? Se acerca, su aliento visible en el frío. Sus manos agarran la capa, tirando de ella con fuerza, como si buscara calor o como si no pudiera creerlo. Observa al hombre frente a él, pero ¿es el pobre Tom o es su propio reflejo? Tiembla. ¿Qué? Sus hijas lo han llevado a este estado. Oh, no pudiste salvar nada, les diste todo. Ahora que todas las plagas que en el aire pendular cuelgan destinadas sobre las faltas de los hombres caigan sobre tus hijas. Muerte, traidor. Nada podría haber sometido la naturaleza a tal bajeza. Pero sus hijas ingratas. ¿Es la moda que los padres descartados tengan tan poca misericordia con su carne? Castigo juicioso, porque esta carne engendró a esas hijas pelicanas. Las palabras quedan en el aire, sus manos tiemblan, su respiración es entrecortada. Mira hacia abajo, hacia la capa que lo cubre, hacia su cuerpo debajo de ella. Da un paso atrás, mirando sus propias manos, su propia piel, como si intentara entenderla. Luego, una epifanía terrible en su claridad. Su voz baja, apenas por encima de un susurro. ¿Qué ha sido? Estarías mejor en tu tumba que responder con tu cuerpo descubierto a esta extremidad de los cielos. Y su cuerpo tiembla, una revelación se le presenta. Sus dedos recorren los bordes de la capa vacilantes y de repente la arranca de sus hombros. La tela cae al suelo. Él mira la capa caída, sus hombros suben y bajan, su respiración es inestable, luego lo pasa por encima, se aleja de ella como si se liberara. Considéralo bien, no le debes al gusano seda, a la bestia piel, a la oveja lana, al gato perfume. Aquí hay 3 probabilidades sofisticadas. Tú eres la cosa misma. ¡Fuera! ¡Fuera! Estos préstamos. Ven, desabróchate aquí. Él raja su ropa despojándose de los últimos vestigios de realeza, de dignidad, de sí mismo. La capa se ha ido, el peso se ha levantado, su cuerpo tiembla de frío, pero no se cubre. Por un momento, simplemente se queda allí, expuesto, vulnerable, reducido a nada más que carne y aliento. Respira un largo silencio. La tormenta se ha ido, el rey se ha ido. Solo un hombre permanece. Escena 7, Cordelia y la frágil esperanza. Un cambio. El tiempo se fractura de nuevo. La fría y desnuda verdad de la locura de Leia se desvanece en algo más suave, incluso más cálido. Los bordes de la memoria se difuminan. La capa ha desaparecido, ya no está en el desierto. Está en algún lugar seguro.
o no, parpadea, respiración lenta, inestable, cambiando, desorientado. Frente a él, Cordelia, o la idea de ella. Su respiración se detiene. Sus dedos se mueven, buscando algo, alguien justo fuera de su alcance. Me haces mal al sacarme de la tumba. ¿Eres un alma en dicha? Pero estoy atado a una rueda de fuego que mis propias lágrimas queman como plomo fundido. Eres un espíritu, lo sé. ¿Cuándo moriste? ¿Dónde he estado? ¿Dónde estoy? Luz del día. Entrecierra los ojos ante la luz. Sus dedos se mueven, flexionándose. Mira sus manos, su cuerpo, como si no los reconociera. Estoy tremendamente abusado. Incluso moriría de pena al ver a otro así. No sé qué decir. No juraré que estas son mis manos. Pero veamos. Siento este pinchazo. Ojalá estuviera seguro de mi condición. Oh, reza. No te burles de mí. Soy un viejo muy tonto y cariñoso de más de 80 años. Ni una hora más ni menos. Y... Para hablar claramente, Temo. No estoy en mi sano juicio. Me parece que debería conocerte, y conocer a este hombre, sin embargo, tengo dudas. Pues soy principalmente ignorante de qué lugar es este. Y toda la habilidad que tengo no recuerda estas prendas. Ni sé dónde me alojé anoche. No te rías de mí. Pues, como soy un hombre, creo que esta dama es mi hija, Cordelia. Tus lágrimas mojan. Sí, en verdad. Te ruego, no llores. Si tienes veneno para mí, lo beberé. Sé que no me amas, porque tus hermanas han, según recuerdo... Me has hecho mal. Tienes alguna razón. Ellos no. ¿Estoy en Francia? No me maltrates. Debes tener paciencia conmigo. Te ruego ahora. Olvidar y perdonar. Soy viejo. Y tonto. Por primera vez, Lear no es ni rey ni loco. Es simplemente un padre, un hombre que anhela ser perdonado. Escena 8. El golpe final. Lear está de pie sosteniendo algo, alguien, un peso en sus brazos. Su capa, torcida, colgada, está enredada en su forma, o no, sus brazos se aprietan alrededor de eso. Por un momento es solo tela, por un momento es solo ella. Las líneas se desdibujan. Oh, ustedes son hombres de piedra. Si tuviera sus lenguas y ojos, los usaría de tal manera que la bóveda del cielo se rompiera.
Se ha ido para siempre. Sé cuando alguien está muerto y cuando alguien vive. Está muerta como la tierra. Déjame un espejo. Si su aliento empaña o mancha el cristal, entonces vive. Esta pluma se mueve. Ella vive. Si es así, es una oportunidad que redime todos los dolores que he sentido. Una plaga sobre ustedes. Criaturas asesinas, todos. Podría haberla salvado. Ahora se ha ido para siempre. Cordelia. Quédate un poco. ¿Qué dices? Su voz siempre fue suave, gentil y baja. Una cosa excelente en una mujer. Maté al esclavo que te estaba colgando. No, compañero. He visto el día en que con mi buen falchión afilado los habría hecho saltar. Ahora soy viejo. Y estas mismas cruces me arruinan. ¿Quién eres? Mis ojos no son de lo mejor, te lo digo directamente. Bueno, esto es una vista aburrida. ¿No eres Kent? Es un buen tipo, te lo puedo asegurar. Atacará y rápido también. Está muerto y podrido. Lo veré enseguida. Eres bienvenido aquí, yo... sí lo creo. Y mi pobre tonto está colgado. No hay vida. ¿Por qué debería un perro, un caballo, una rata tener vida? ¿Y tú no tienes aliento en absoluto? No volverás más. Nunca. Te ruego. Deshacer este botón. Gracias, señor. ¿Ves esto? La aprieta contra su pecho, balanceándose, sus manos presionadas en la tela, sosteniendo. Luego un parpadeo, una vacilación. Sus dedos se estremecen como si sintieran el vacío debajo de ellos. Un respiro agudo. ¿Lo entiende? Si lo hace, es demasiado tarde. Aprieta el bulto con más fuerza. No puede soltarlo. Mira allí. Mira. Su cuerpo se queda quieto. Parece un niño dormido acurrucado con su manta. La tierra gira sobre su eje. Fin de la obra. Hecho posible por subvenciones de la Comisión de las Artes de Arizona y el Fondo Nacional para las Artes. Lear, una adaptación en solitario adaptada por Jean-Marie Simpson de la tragedia de King Lear de William Shakespeare, dirigida por Jean-Marie Simpson, interpretada por Michael Rowley y Joseph Brom, con la voz de Michael Rowley como el Rey Lear. Joseph Brom, narrador, producción y dirección de video, Ololade Adekanmi, gerente de producción, Kevin Tai, diseñador de sonido, Sidney Wolf, intérprete artístico de lenguaje de señas, Boluatife Makangwola. Anunciador de títulos, Ray Williams, una producción de Arizona Theater Matters. Nada sobre nosotros sin nosotros. Soy Ray Williams. Gracias por acompañarnos.